Hebreos capítulo 10, un momentito. Y mientras usted lo busca, solamente déjeme decirle, cada vez que usted y yo en la iglesia, lo hacemos en la iglesia como congregación, pero es bueno que usted entienda que alabar a Dios es un privilegio, adorar a Dios es un privilegio. Piense que usted tiene el privilegio de estar directamente en la presencia de Dios. ¿Sabía usted eso? Directamente, sin intermediarios, sin necesidad de que alguien tenga que estar ahí por medio de usted. No, usted va directamente a la presencia de Dios porque tenemos un intercesor y un abogado que es Cristo Jesús. Y por medio de Él nosotros estamos y tenemos una posición correcta delante de Dios. Y eso nos permite poder disfrutar y poder adorar y glorificar a nuestro Dios. Piensen que eso es algo que vamos a estar haciendo durante la eternidad. ¿Está conmigo? Tenemos el privilegio de poder hacerlo aquí en la tierra y de poder agradecer a Dios y de poder alabar a Dios por causa de que hemos sido redimidos. Usted y yo hemos sido redimidos, usted y yo hemos sido perdonados, usted y yo hemos sido justificados, y eso es un maravilloso privilegio que tenemos, y eso nos lleva a entender que la alabanza hay que disfrutarla porque estamos alabando y adorando a aquel que nos ha dado la vida. Amén. Y usted cada día puede levantar y puede dar acción de gracias a Dios, y usted puede alabar y glorificar a Dios, repito, porque estamos alabando y adorando a aquel que nos ha dado absolutamente todo. Por eso esta serie que estamos enseñando es Dios es mi fuente. Si algo usted y yo necesitamos tener sumamente claro es que Dios es nuestra fuente. Escuche, usted y yo no somos nuestra fuente, Dios es nuestra fuente. Los recursos que Dios pone en nuestras manos no son la fuente, Dios es la fuente. Toda cosa buena proviene de parte de Dios. Amén. El trabajo no es mi fuente, Dios es mi fuente. El negocio no es mi fuente, Dios es mi fuente. El gobierno no es mi fuente, Dios es mi fuente. Es decir, todo lo que soy, todo lo que tengo es porque Dios así lo ha querido. Porque Dios ha decidido favorecerme de una forma inmerecida. Amén. Entonces yo necesito entender eso. Un hombre de Dios dijo esto: de cada cosa buena que sucede en mi vida, Dios es el responsable. De cada cosa mala fue un fallo mío. Pero de cada cosa buena siempre Dios es responsable. Escuche, si usted tiene un buen trabajo, dele gracias a Dios porque su trabajo se lo ha dado Dios. No, yo lo busqué, yo hice esto, yo hice aquello, no, pero se lo dio Dios. Si usted tiene un negocio, dele gracias porque ese negocio se lo ha dado Dios. Los clientes para su negocio los envía Dios. Todo lo hace Dios porque Dios le ama mucho. Estábamos cantando ahora, cantaré de tu amor. Una de las claves que yo necesito entender es: Dios me ama de una forma incondicional. Soy amado extremadamente por Dios y soy favorecido en gran medida por Dios. Amén. El favor de Dios está con usted. Déjeme decirle, para el creyente no existe la suerte. Para el creyente existe el favor de Dios. Usted tiene el favor de Dios con usted. Y el favor de Dios es lo que produce que puertas se abran. El favor de Dios es lo que produce que usted sea beneficiado, porque Dios le ama de forma incondicional. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Y estamos hablando acerca, como le decía, Dios es mi fuente, Dios es el proveedor absolutamente de todo lo que tengo, de todo lo bueno que tengo, de todo lo bueno que pueda hacer. Dios es el proveedor. Y estábamos hablando que nosotros somos prósperos por causa de la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios nos ha hecho prósperos. La gracia de Dios nosotros no somos prósperos por algo que nosotros hacemos. Nosotros no somos prósperos por fe, nosotros somos prósperos por causa de la obra completa de Jesús. Es decir, Jesús en la cruz del Calvario me hizo próspero. Jesús en la cruz del Calvario me hizo sano. Jesús en la cruz del Calvario perdonó mis pecados. Jesús en la cruz del Calvario me hizo justo, es decir, tengo una posición correcta delante de Dios. Entonces, lo otro que vimos es, todo eso se va a manifestar por medio de la fe. Es decir, yo soy próspero por causa de lo que Jesús hizo por mí, pero la forma de manifestarlo es fe.
Entonces, no se trata de que yo me cruzo de brazos y no tengo nada que hacer y ya está, y que vayan pasando las cosas. La gente dice, bueno, Dios tiene el control de todo, Dios sabe todo, lo que tenga que pasar, pasará, porque Dios controla absolutamente todo. No, escuche, yo necesito entender que solo por medio de la fe se va a manifestar lo que Jesús ya me dio. Solo por medio de la fe. Es decir, el justo vivirá por su fe. Y Dios, sabiendo eso, en su infinita bondad también nos dio fe. En el momento que nacimos de nuevo, Dios puso fe en nosotros. ¿Para qué? Para que la usemos. La pastora decía, ¿qué tengo que hacer para coger algo, para recibir algo? Tengo que extender la mano y recibirlo. Escuche, la fe recibe lo que Jesús ya me ha dado. Yo necesito entender eso. Mi fe no crea mi prosperidad. Oh, voy a usar fe y voy a crear prosperidad. No, escuche, mi fe no crea mi prosperidad, mi fe recibe mi prosperidad. Porque yo ya soy próspero en Cristo Jesús. Entonces mi fe lo que hace es recibir. Mi fe es la mano que recibe. Escuche, cualquier cosa que usted necesite, Dios ya se la dio. Pero usted necesita usar fe para recibirla. Pero Dios se la dio. Jesús ya pagó por ello. Jesús ya murió en la cruz. Jesús no tiene que volver a morir por la sanidad de alguien. No es que de repente va a llegar un día donde se acabará el cupo de sanidad y Jesús tiene que venir y volver a morir. No, ya Jesús murió por todos. Quiere decir que cualquiera puede ser salvo en cualquier momento porque solamente tienen que recibir lo que Jesús ya hizo. De la misma forma, Jesús ya murió por mi prosperidad. Yo tengo que recibir por medio de la fe la prosperidad que Jesús ya me ha entregado. Amén. Y estuvimos viendo que una de las partes importantes una de las claves de la fe es la confianza en Dios. Es decir, confiar plenamente en Dios. Cuando nosotros decimos Dios es mi fuente, es porque realmente confiamos que Él se ha encargado de nosotros. Veíamos la semana pasada, no se preocupen porque su Padre tiene cuidado de ustedes. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 6. Entonces yo necesito entender que Dios es mi fuente, necesito confiar en Dios. Necesito confiar en Dios porque la base de cualquier relación es la confianza. Y lo que Dios desea de nosotros es que confiemos en Él. Escuche, Dios no quiere que nosotros le ayudemos, Dios desea que nosotros confiemos en Él. Ese es el punto. El problema es que a veces la gente ha tratado de ayudar a Dios. Voy a ayudar a Dios para que me bendiga este tiempo. Voy a ayudar a Dios para que me bendiga en este año. La gente piensa que quizás trayendo sus diezmos está ayudando a Dios para que Dios le pueda bendecir. Venga, voy a echarle una mano a Dios porque a lo mejor Dios está indeciso. No sabe si bendecirme o no bendecirme. No sabe si hacer esto por mí o no hacerlo. Y a lo mejor trayendo mis diezmos, Dios acaba de decidirse a mi favor. No, escuche, Dios no quiere y Dios no necesita que yo le ayude, Él necesita que yo confíe en Él. Él desea que yo confíe en Él. Él no necesita de las obras del ser humano, de las obras de la ley, para que algo bueno pueda pasar en mi vida. No, escuche, todo lo bueno que Dios quiso hacer por mí, lo hizo por medio de la cruz del Calvario. Lo hizo por medio del sacrificio perfecto de Jesús. Y yo necesito aprender a caminar en eso. Ese es el punto. Necesito aprender a caminar en lo que Jesús ya hizo por mí. Amén. Y cuando estábamos hablando acerca de confianza, estábamos hablando de meditar, de aprender a meditar en Dios, a meditar en la obra completa de Jesús. Y la semana pasada hablábamos de lo importante que es el oír lo correcto. Yo necesito aprender a oír lo correcto. Escuche, si usted quiere que se manifieste prosperidad en su vida, usted necesita oír prosperidad. Ahora, recuerde lo que estamos asentando como base siempre. Yo no estoy diciendo que el oír me va a bendecir. Yo no digo que el oír va a provocar que Dios haga algo a mi favor. No, Dios ya lo hizo todo. Pero mi oír es importante porque es el inicio de otras ciertas cosas que yo tengo que aprender a caminar. Entonces, todo va a empezar por el oír. La gente puede decir, bueno, el renovar la mente, el pensar correcto es importante. Obviamente sí, y de eso hablaremos después. Pero yo no voy a poder pensar lo correcto, yo no voy a poder renovar mi forma de pensar si no empiezo oyendo lo correcto.
Si yo quiero manifestar prosperidad, si yo entiendo, bueno, yo soy próspero en mi interior, yo ya soy próspero en Cristo, entiendo que en Cristo yo estoy completo, entiendo que Jesús se hizo pobre para que yo sea rico, ya lo entiendo, gloria a Dios por ello. ¿Qué ocurre? Yo quiero manifestar eso. No me conformo solamente con saber, soy rico, bueno, está bien, soy rico, escuche, toda persona nacida de nuevo es rica. El punto es que no todos lo manifiestan. Y necesitamos manifestarlo porque la iglesia requiere dinero para predicar el Evangelio. No hablo de la iglesia cambiando tu vecino Tarrasa, hablo de la iglesia mundial. Se requiere dinero para predicar el Evangelio. Se requiere dinero para que la gente pueda escuchar el Evangelio. Yo hoy veía imágenes de algunos de los embajadores que están sosteniendo los pastores Brasil, y uno estaba descubriendo una nueva tribu en no sé qué lugar de la India y ponían fotos y ellos habían escuchado el Evangelio por primera vez, habían oído hablar de Jesús por primera vez. Escuche, para eso se requiere dinero. Alguien tuvo que ser enviado para que esa gente oyera el Evangelio. Alguien tuvo que ser enviado. Entonces yo necesito querer manifestar prosperidad. Está bien, ya soy próspero, gloria a Dios, ya soy próspero, pero eso no me tiene que hacer quedarme de brazos cruzados, decir, ya soy próspero, ya está, ya soy próspero. No, tengo que manifestar prosperidad. Ya soy próspero, pero me acaban de cortar la luz porque no tengo para pagarla. Pero ya soy próspero, gloria a Dios, soy próspero. Ya soy próspero, pero no tengo para darle de comer a mis hijos, pero soy próspero. No, yo tengo que manifestar eso. Tengo que manifestar esa prosperidad. ¿Por qué? La Biblia dice en Romanos que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Escuche, la iglesia tiene que ocupar su lugar. ¿Está conmigo? La iglesia tiene que ocupar su lugar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdadera respuesta para la humanidad y esa respuesta se llama Cristo. Cristo es la verdadera respuesta para cada ser humano. Cristo es la verdadera respuesta para cada nación. Cristo es la verdadera respuesta para cada familia. La respuesta no es un partido político, la respuesta se llama Jesús. La respuesta no es más religión, la respuesta se llama Jesús. Jesús es la respuesta. Y nosotros necesitamos desear manifestar prosperidad para que otros puedan conocer la verdad. Amén. Entonces, para manifestar prosperidad, yo necesito oír lo correcto. Yo necesito oír prosperidad. Por eso la gente dice, bueno, el mensaje de prosperidad, no sé qué, no se debe hablar de prosperidad. No, escuche, si no se habla de prosperidad de la forma correcta, la gente no va a poder pensar correctamente, no va a poder creer lo correcto si no oyen lo correcto. Entonces, por un lado tenemos la gente que cuando oye la palabra prosperidad automáticamente se cierra. ¡Pum! Ya no, prosperidad no, eso es una mala palabra. No. Escuche, usted necesita oír lo correcto para poder caminar en lo correcto. Si yo no oigo prosperidad, yo le puedo asegurar, si yo no oigo prosperidad, no voy a caminar manifestando prosperidad. Necesito oír prosperidad. Necesito sentarme y oír prosperidad. Ahora, Hebreos capítulo 10, ¿lo tiene? Hebreos capítulo 10. Verso 23 en adelante. ¿Lo tienen? Dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión o la confesión de nuestra esperanza o expectativa, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora fíjese lo que dice: no dejando de congregarnos. Pastor, ¿por qué va a hablar de esto? Porque escuche, el oír está totalmente relacionado con asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia es determinante para su vida. Asistir a la iglesia es determinante para usted. Ahora, asistir a la iglesia, usted sabe, asistir a la iglesia no le salva, asistir a la iglesia no le justifica. No es eso lo que está hablando el autor de Hebreos. Pero sin embargo, él dice:
no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo les animo a que se mantengan congregándose, animándose los unos a los otros, exhortándose los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay un día que está cercano y es el día de la venida del Señor. Entonces, el que escribe Hebreos dice, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a oír es determinante para lo que ustedes van a experimentar. Ir a la iglesia no me salva. Ir a la iglesia no me justifica, Cristo es mi justificación. Cristo es mi salvación. Cristo es mi bendición. Yo no digo, bueno, si usted viene a la iglesia usted va a ser bendecido. No, usted está bendito en Cristo. Pero ir a la iglesia es entender que yo valoro la iglesia porque lo que voy a oír en la iglesia es determinante para cómo yo voy a vivir mañana. Entonces, cuando yo estoy en una buena iglesia donde me enseñan una buena palabra, donde me enseñan la verdadera palabra de Dios, yo voy a poder experimentar esas cosas en mi vida cuando yo me someto a la palabra y oigo lo correcto. Oh, gloria a Dios. La iglesia es muy importante. La iglesia sigue siendo clave. ¿Usted piensa que Dios valora la iglesia todavía hoy en día? Claro que sí, porque estuvimos viendo cuando enseñamos el año pasado de la iglesia que Jesús fue el que edificó la iglesia. La iglesia es de Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Entonces, cuando usted viene a la congregación, cuando usted decide, no, yo voy a oír la palabra de Dios, usted sabe lo que está haciendo, está confiando en Dios. Porque cuando usted decide oír la palabra es porque usted dice, lo que voy a oír me conviene. Lo que voy a oír me va a ayudar. La pastora hablaba acerca del descanso. Dijimos la semana pasada, Hebreos dice que hubo gente que por causa de no confiar en Dios no entraron en su descanso. Pues escuchen, nuestro descanso es Cristo. Amén. Cristo es mi descanso. Ahora, la Biblia dice en Juan capítulo 1 que el verbo se hizo ¿qué? El verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Jesús. La palabra se hizo carne. Escuche, Jesús es la palabra es mi descanso. Escuche, cuando yo voy a la iglesia, yo encuentro mi lugar de descanso. Por favor, no quiero mal explicarme. Yo vuelvo a decirle, su descanso se llama Jesús. Usted mañana lunes puede seguir descansando en Cristo. El martes puede seguir descansando en Cristo. Pero cuando usted viene a la iglesia se le enseña la palabra y usted halla descanso. Usted crece en confianza. Usted recibe una palabra donde puede conectar la fe para caminar en aquello que Jesús ya le ha entregado. Entonces, venir a la iglesia es muy importante. La gente se esfuerza por esto, por aquello, por lo otro, pero yo debería esforzarme por venir a la iglesia. Yo debería esforzarme por oír la palabra. ¿Por qué? Porque siempre la palabra produce buenos resultados. Siempre. Por eso aquí el autor de Hebreos aconseja, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Escuche, no es una buena costumbre no congregarse. Gracias por su entusiasmo. No es una buena costumbre no congregarse. No lo es. La Biblia dice que Jesús iba a la sinagoga. Ahora, dejar de congregarme no es una buena costumbre. Dejar de ir a la iglesia no es una buena costumbre. ¿Por qué? Porque en la iglesia se me enseña algo que me cambia la vida. Ese es el punto. Pero es un consejo. Recuerde lo que hemos estado hablando domingos atrás. Como el apóstol Pablo decía, todas las cosas las puedo hacer, pero no todas me convienen. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. El autor dice, entre comillas, dice, ustedes pueden dejar de congregarse si quieren, pero yo les aconsejo, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, le dice, escucha, en los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles. Entonces, ¿por qué aquí el autor dice, no dejen de congregarse? Porque la iglesia recibe una palabra que me va a proteger en los tiempos peligrosos. Cuando estoy en la iglesia soy protegido de la mentira, porque se me enseña la verdad. Jeremías dice, y pondré sobre ellos pastores, sobre ellas pastores, y estos pastores las alimentarán. Y entonces, cuando las alimenten, no temerán más, ni serán menoscabadas. ¿Qué quiere decir? No van a ser confundidas. Escuche, usted quiere caminar protegido del engaño, no deje de congregarse.
No deje de congregarse, siga congregándose, porque cuando usted crece en la verdad, la mentira no tiene poder para usted. La semana pasada hablábamos del error de Adán y de Eva, cómo Eva prestó su oído a la mentira, cómo Eva prestó su oído a lo que no debería haber oído. Y en el discipulado hablábamos cómo Adán no usó su autoridad contra esa serpiente, pero Eva atendió lo que no debía atender. Escuche, lo que usted oye siempre, siempre, siempre le va a afectar. Aquello a donde usted inclina su oído le va a afectar para bien o le va a afectar para mal. Oh, pastor, pero yo estoy en Cristo. Yo, por supuesto que usted está en Cristo. Yo no estoy diciendo lo contrario. No, usted está en Cristo. Pero hay gente que está en Cristo que no está experimentando la obra completa de Jesús en sus vidas porque no están oyendo lo correcto. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo debo dar mi oído a lo correcto, porque cuando oigo lo correcto, soy afectado hacia lo correcto. ¿Está conmigo? Mire Marcos capítulo 4, un momento, por favor. Marcos capítulo 4. Aleluya, Dios está bueno. ¿Lo tiene? Marcos capítulo 4. Si usted sabe que cada uno de los evangelistas, ellos escriben el tiempo que ellos pasaron con Jesús, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, pero cada uno desde su punto de vista. Eso es lo que a veces mucha gente no entiende, ¿no? Uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan y puede ver quizá algunas diferencias a la hora de explicar la misma historia en 2 o 3 evangelios, pero no es que se diferencien, es como que ahora cuando acabemos la reunión, alguien le pregunta a cada uno de ustedes, bueno, dime algo de la predicación, y cada uno va a hablar algo que le ha llamado la atención más. Y posiblemente algunos coincidirán y la mayoría no, porque cada uno hablará de lo que ha escuchado en base a su vida, ¿verdad? Cuando yo me siento a oír la palabra, hay cosas, a mí me hace gracia a veces hablando con mi esposa, de repente ella me dice, oye, escúchate esta predicación porque esta predicación habla de este tema. Y cuando yo me siento le digo, bueno, para mí hablo de este otro tema. Y dice, no, pero para mí habla de esto. Y me dice, no, para mí habla de prosperidad. Y yo le digo, bueno, para mí habla de esto. Entonces, pero es la misma predicación. Y a cada uno Dios le habla por medio del Espíritu Santo. Entonces, usted puede ver en los evangelistas esto. Y en este capítulo 4, si usted lo mezcla con Mateo capítulo 13 y con Lucas capítulo 8, usted va a ver que en este mismo día Jesús enseñó 10 parábolas que la mayoría hablan de la integridad de la palabra de Dios, de cómo la palabra de Dios siempre funciona. La palabra siempre funciona. La palabra siempre funciona. Diga conmigo, la palabra de Dios siempre funciona. Aleluya. Isaías dice que la palabra es enviada y no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito con el cual ha sido enviada. Aleluya. Siempre la palabra. Y escuche, usted es buena tierra. Diga conmigo, yo soy buena tierra. La gente dice, no, es que hay tierra así, tierra así. No, escuche, usted es buena tierra porque Cristo le ha hecho buena tierra. Amén. Ahora, la primera parábola que vemos es la parábola del sembrador, donde Jesús va hablando acerca de esto. Y una de las cosas que vemos en el verso 14, ¿lo tiene? Dice, el sembrador es el que siembra ¿la qué? El que siembra la palabra. Es decir, el sembrador es el que siembra la palabra. La palabra de Dios es semilla y la palabra de Dios ha sido diseñada para ser sembrada. Escuche, el propósito de la palabra no es simplemente sentarme a leerla, lo cual es bueno, ojo. Pero el propósito de la palabra, cuando yo soy creyente, cuando yo entiendo esto, es que la palabra tiene que ser sembrada en mi interior. Es decir, la palabra ha sido diseñada para ser sembrada en mí, que soy la tierra. Yo soy la tierra donde la palabra tiene que ser sembrada. Toda semilla tiene que ser sembrada para que produzca una cosecha. Cada vez que Jesús habló de siembra y cosecha, la gente lleva a hablar acerca de siembra y cosecha al tema del dinero. No, escuche, cada vez que Jesús habló de siembra y cosecha, lo hizo basado en la palabra siempre. Él habló de la palabra, de que sembrar la palabra produce una cosecha en la persona.
Cuando yo siembro la palabra trae una cosecha. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser sembrada. Verso 26, ¿lo tiene? Marcos 4:26, ¿lo tiene? Decía además, es decir, Jesús seguía, decía además, así es o así funciona el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Escuche, un hombre echa semilla en la tierra, es decir, la palabra es sembrada. Una de las maneras a través de las cuales usted puede sembrar la palabra de Dios en su vida es oyendo la palabra de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, usted está permitiendo que la semilla de la palabra sea sembrada en usted. Escuche, sin semilla no hay cosecha. ¿Me está escuchando? Pues yo necesito la palabra. Si quiero una cosecha, es decir, si quiero una manifestación de lo que ya está en mí, yo necesito la palabra en mí. Necesito que la palabra de Dios sea sembrada en mí, porque dice que cuando la semilla es sembrada, la semilla brota y crece sin que yo sepa cómo. El cómo no es asunto nuestro. Usted, antiguamente, y aún algunos, seguro, usted va al campo y usted le pregunta a la gente del campo y le dice, ¿cómo hace para que esto salga así? Es decir, usted ahora ha sembrado eso, ¿y cómo usted hace para que eso? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta cosa? Ellos le van a decir, yo no sé cómo es. Lo que sé es que yo siembro, cuido la semilla y sale una cosecha. Y eso es lo que me interesa. Yo siembro pensando en la cosecha que voy a tener después. Ahora, quizá los científicos, le han querido dar una definición científica a la siembra y cosecha. Pero la realidad es que nadie sabe cómo. Pero la cosa es que funciona. Escuche, la palabra de Dios siempre va a traer resultados a la persona. Antes o después, pero siempre. Por eso es tan importante que usted anime a la gente a que venga a la iglesia. Por eso es tan importante que desde el amor, desde el caminar el amor y el desear lo mejor para la gente, usted anime a la gente a que sean constantes viniendo a la iglesia, porque cuando uno está bajo la palabra, la palabra siempre va a producir algo. Fíjese que dice el verso 31, es como, el 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Escuche, la palabra siempre produce resultados. Siempre. Ahora, esto es lo que muchas veces la gente no entiende. Uno dice, bueno, pero ha pasado esto en su vida y en a lo mejor no se ve. Escuche, mientras la semilla de la palabra esté sembrada, antes o después la palabra va a traer un resultado. Siempre. Siempre. Usted puede ver creyentes, a lo mejor usted es uno de ellos, no lo sé, pero a lo mejor usted fumaba antes de ser creyente y de repente usted nace de nuevo y automáticamente el mismo día, ¡pum!, usted agarra eso y lo tira y usted ya no vuelve a fumar. Pero a lo mejor hay otros que han tardado más. Y alguien dice, no, este es mejor creyente que este. No son mejores. Escuche, no son mejores. Es que la palabra tiene que hacer su trabajo en la persona. Y nosotros necesitamos entender, yo decía el viernes en el discipulado, que no todos son como nosotros. Esto le va a traer libertad, querido. No todos son como yo. Es que a mí me gusta que las cosas se hagan así. Sí, pero no todos son como yo. La palabra tiene que trabajar en cada uno, porque la palabra siempre va a traer un resultado. La palabra siempre va a producir una cosecha. Amén. Entonces yo necesito valorar y necesito entender lo importante que es oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es sembrada en mi corazón. Cuando yo tengo la palabra, yo tengo mucho. Porque aquí Jesús estuvo hablando y Él estuvo enseñando de la importancia de la palabra. Siembra la palabra trae cosecha, la palabra siempre produce, antes o después la palabra sembrada y va a producir. Quizá no lo veo, no lo estoy viendo, usted ve que la gente ha sembrado y usted no lo ve, pero en su tiempo, ¡pum!, aparece la cosecha. Aparece la cosecha. Estoy hablando ahora en forma natural cuando uso la expresión en su tiempo. Pero usted tiene que creer que la palabra está trabajando. Usted no lo ve, pero está. Gloria a Dios. ¿Por qué?
Porque por eso Pablo decía, escuchen, pongan su mirada en las cosas que no se ven, porque lo que se ve cambia. Lo que se ve no es permanente, es temporal. Pero pongan su mirada en lo que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? La palabra de Dios no cambia nunca. Cuando yo pongo, pero yo no puedo poner la mirada en la palabra si yo no oigo la palabra. Otra de las formas de sembrar la palabra es por mi propia meditación, cuando yo estoy en casa y voy confesando la palabra. Pero ahora estamos hablando del oír. Entonces, de repente Jesús estuvo sembrando la palabra y diciendo la palabra siempre produce, la palabra siempre tiene poder, la palabra siempre hace aquello para lo cual ha sido enviada. Y entonces llegamos al verso 33. No, más adelante, 35, perdón. ¿Lo tiene?